Buenas, ¿qué tal? Hoy vamos a analizar un texto muy interesante sobre el All-Star Game de la NBA de 2026. Un texto que lo presenta como un punto de inflexión, ¿verdad? Eso es, con el ascenso de Anthony Edwards y, a la vez, toda la especulación sobre el futuro de LeBron James. La verdad es que como síntesis de lo deportivo, lo contractual, el negocio, es impecable. Totalmente. Pero vamos a ver cómo podemos llevarlo un poquito más allá. Sí, la palabra que has usado, síntesis, me parece perfecta. ¿Ah, sí? Es que es justo ahí donde veo la primera gran oportunidad. El trabajo de recopilación de datos es brutal, está todo. Desde luego. Pero ahora mismo es una síntesis excelente. Y yo creo que tiene potencial para ser mucho más, para ser un argumento con una fuerza tremenda. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo primero que a mí me llamó la atención, y quiero saber qué te parece, es la estructura. A ver. Es súper ordenada, casi como bloques de Lego, ¿sabes? Primero un análisis detallado del torneo. Ajá. Después una sección entera para Edwards, luego otra para LeBron, sus declaraciones, su futuro. Es muy claro, sí, no te pierdes. No te pierdes. Pero al leerlo me quedó una sensación, como si me contaran dos historias paralelas que casualmente ocurren a la vez. Ya. En lugar de una única historia sobre un relevo, sobre ese cambio de guardia. Exacto. La claridad de la estructura, que en principio es una virtud, aquí le juega un poco en contra. Verdad. Sacrifica la tensión. El título te promete un choque, un traspaso de poderes, pero la lectura es demasiado secuencial, demasiado educada, por así decirlo. Sí, es eso. Es como leer el informe de un partido y luego, por separado, los perfiles de los dos jugadores. Se pierde el drama de ver a un imperio tambalearse mientras otro emerge. Se siente como una coincidencia, no como una consecuencia. Justo. Entonces la propuesta sería romper esos bloques y mezclarlos. Más que mezclarlos, yo diría entrelazarlos. Vale. Reestructurar el texto para que las dos historias, la de Edwards y la de LeBron, estén en un diálogo constante. Como en una batalla. Eso es, casi en una batalla a lo largo de todo el artículo. La idea es pasar de una estructura informativa, que es la que tenemos, a una puramente narrativa. Que el lector lo sienta. Que el lector siente el relevo en tiempo real, no que lo lea en capítulos separados. Vale, me gusta la idea. A ver, ponme un ejemplo concreto para que lo visualicemos. Claro, imagina esto. En lugar de empezar con la explicación del formato del torneo, que es un poco frío, Sí. arrancas con un golpe visual. ¿Cómo? Abres con la imagen potentísima de un Anthony Edwards exultante, bañado en confeti, levantando el trofeo de MVP, con esa energía desafiante que tiene. Vale, lo veo. Y justo en el siguiente párrafo, sin transición, ¡pam!, cortas a la otra imagen del fin de semana. A LeBron. A un LeBron James pensativo, casi melancólico, en la rueda de prensa, soltando esa frase críptica que lo cambió todo. Quiero vivir. Uf, el contraste es brutal. Es pasar de la explosión más absoluta al silencio de un funeral en 2 segundos. Exacto. Creas un choque de energías, de momentos vitales, y a partir de ese choque inicial ya tienes al lector enganchado. Claro. El resto del artículo se convierte en la respuesta a la pregunta ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Y ahí es donde empiezas a tejer. Y ahí empiezas a tejer. Cada hito del ascenso de Edwards, su triple imposible, su dominio físico, lo puedes conectar directamente con una decisión de los Lakers como lo de Doncic. Que se menciona así. O un movimiento empresarial de James como la fusión de Spring Hill, que ya apunta a su vida post-baloncesto. Claro, es que al hacer eso creas un eco constante. Cada éxito de Edwards resuena como un paso más en la cuenta atrás de LeBron. Justo. El dato, por ejemplo, de los 31 puntos de Kawhi Leonard en 12 minutos deja de ser una anécdota. Se convierte en otra cosa. Se convierte en la llamarada que agota al equipo de los veteranos, el momento que demuestra que la vieja guardia ya no aguanta ese ritmo. Abriendo la puerta para que las piernas más jóvenes de Edwards y compañía arrasen en la final. Precisamente. Cada pieza de información que ya está en el texto se recontextualiza para servir a esa narrativa del relevo. Y la estructura deja de ser esto pasó y luego esto otro. Para convertirse en mientras esto estaba pasando, esto otro se estaba gestando en la sombra. Se crea una sensación de inevitabilidad. El ascenso de uno acelera el ocaso del otro. Eso es. El lector siente que está viendo las placas tectónicas de la NBA moverse bajo sus pies,
Y así, el argumento del cambio de guardia se siente ganado, se siente orgánico, no simplemente expuesto en la conclusión. Me parece una idea potentísima. Cambia por completo la experiencia de lectura. Pasas de ser un espectador informado a ser casi un testigo de la historia. Y esta idea de construir una narrativa con causa y efecto me lleva de cabeza al segundo punto que quería comentar. A ver. Porque para que una narrativa tan potente funcione de verdad, necesita un motor, ¿no? Una tesis que la impulse, claro. Un gran niqué. Y creo que ahí hay otra oportunidad de oro. Sí, sin duda. Y es que este punto está directamente conectado con el primero. Si vas a construir una narrativa así de ambiciosa, necesitas darle al lector una razón de peso para seguirte. Una pregunta central. Una pregunta que lo mantenga en vilo. Exacto. El análisis, como decíamos, es exhaustivo. Tiene todos los datos que podrías desear. Todos. El formato, las estadísticas, las citas, el contrato. Pero al final del todo, la conclusión es correcta. Es lógica. Ha habido un cambio de guardia. Y es verdad, los datos lo apoyan. Pero me quedo pensando, ¿eso es todo? Toda esta montaña de información nos lleva solo a confirmar algo que ya intuíamos. Te falta la vuelta de tuerca. Me falta una vuelta de tuerca, una tesis más provocadora que me haga replantearme todo lo que acabo de leer. Totalmente. Es la diferencia entre un informe de inteligencia y una tesis que te vuela la cabeza. Eso. El informe te presenta los hechos, la tesis te dice qué significan realmente y por qué deberían importarte mucho más de lo que crees. Y ahora mismo el qué es de matrícula de honor. Pero el ¿y por qué ahora? O el ¿y ahora qué? Se queda un poco en el aire. Entonces la propuesta sería: Transformar el análisis en una pieza argumental mucho más afilada. Y una forma muy efectiva de hacerlo es enmarcar todo el contenido, toda esa investigación fantástica, en torno a una pregunta central que sea debatible. Una pista. Justo eso. Le das al lector un enigma que resolver junto al autor. En lugar de recibir información pasivamente, se convierte en un jurado que tiene que sopesar las pruebas. Me gusta. Esto obliga a que cada sección, desde el triple de Edwards hasta las finanzas de Spring Hill, no sea solo un dato interesante, sino una prueba, a favor o en contra de la tesis. Vale. Pero una pregunta así tiene que ser muy potente para sostener todo el artículo. ¿Qué tipo de pregunta podría funcionar aquí? Pues basándonos en toda la información que ya hay en el texto, podríamos plantear algo como: A ver. ¿estamos presenciando el ocaso natural y un poco triste de la carrera de LeBron James? ¿O, por el contrario, estamos asistiendo al inicio perfectamente calculado de su plan maestro para conquistar la NBA, como propietario? Ostras. Eso lo cambia todo. ¿Verdad? Es una tesis muy potente. Casi una teoría de la conspiración. Me encanta. Pero ¿no hay riesgo de que parezca pura especulación? ¿De que pierda credibilidad como análisis serio? Claro, y ese es el arte. Ahí está la clave. No se trata de afirmarlo como un hecho, sino de usar la pregunta como un marco de investigación, Como una lente. como una lente a través de la cual examinar todas las pruebas. El autor no diría, LeBron está haciendo esto, sino, ¿y si miramos todos estos hechos a través de esta lente? ¿Qué vemos? ¿Y entonces? Y entonces de repente todo empieza a encajar de una forma distinta, más inquietante. A ver, explícame cómo cambiarían las piezas que ya tenemos con esa lente. Pues fíjate, la negativa de los Lakers a ofrecerle esa extensión multimillonaria en 2025, Sí. en el texto se presenta como una decisión financiera lógica del club. Normal. Sí. Pero bajo esta nueva lente, ¿no podría ser una negativa que el propio LeBron esperaba? ¿O incluso que provocó sutilmente para tener la excusa perfecta para no comprometerse? Para tener las manos libres. Exacto. Sus comentarios sobre querer vivir dejan de ser una reflexión melancólica para convertirse en una cortina de humo. En la narrativa pública. La narrativa que justifica su siguiente movimiento. Y su interés declarado en la franquicia de Las Vegas ya no es un sueño lejano, sino el objetivo final de una estrategia que está ejecutando ahora mismo. Claro. Y ahora que lo dices, encaja perfectamente con su situación contractual, su decisión de ejercer la opción de jugador de 52,6 millones. En el texto actual se ve como una decisión de un año para maximizar ingresos y flexibilidad. Sí. Pero con esta nueva luz es la jugada maestra que le da el control total de su destino con su cláusula de no traspaso justo cuando el calendario de expansión de la liga para 2026 se alinea con el final de su contrato. No es casualidad. Es un plan. Exacto.
Deja de ser una colección de hechos aislados para convertirse en una cadena de movimientos de ajedrez. Increíble. Y lo mejor de todo, y aquí conectamos con el primer punto, es el papel que juega Anthony Edwards en toda esta trama. A ver, En esta nueva versión, Edwards no es solo el heredero. ¿qué es? Es la coartada perfecta. Vaya. Su explosión en el All-Star, su carisma, su dominio, todo eso proporciona la distracción ideal. La narrativa pública a la que consumen los medios se centra en el joven león que ruge y reclama el trono. Es una historia fácil de vender. Y fácil de comprar. Mientras tanto, el viejo león, lejos de estar lamiéndose las heridas, está moviendo sus piezas en el tablero geopolítico de la liga. Preparando su próximo reino. Es que el artículo pasaría de ser una crónica excelente de la actualidad a ser una tesis provocadora sobre el futuro de la NBA. Y usando exactamente la misma información que ya posee. No hay que inventar nada. Solo reordenar las pistas y proponer un móvil. Eso es. Obligas al lector a reinterpretar cada hecho. Cada estadística, cada declaración, cada movimiento de mercado se carga de un doble significado. Y al final, ni siquiera tienes que dar una respuesta cerrada. Claro que no. Puedes dejar la pregunta abierta. Concluir diciendo, quizás es solo el final de una era. O quizás, solo quizás, es el comienzo de la jugada más inteligente en la carrera de LeBron James. El tiempo lo dirá. ¿Y eso? Esa duda razonable es mucho más memorable y potente que una simple afirmación. ¡Fantástico! Entonces, para resumir un poco la jugada, los dos movimientos clave para potenciar este análisis, que ya de por sí es muy bueno, serían, por un lado, dinamitar la estructura de bloques. Sí, romper esos hilos. Reestructurar el contenido para entrelazar las historias de Edwards y James. Crear una tensión narrativa constante. Un pulso donde cada acción de uno tenga una reacción en el otro. Pasar del informe a la novela. Y por otro lado, afinar la tesis central. Exacto. No conformarse con la conclusión obvia, sino plantear una pregunta provocadora que actúe como hilo conductor para el lector. Exactamente. Usar esa pregunta para convertir la vasta cantidad de información, que es el gran fuerte del texto, en evidencia. Evidencia de un argumento más profundo, más complejo y sobre todo mucho más memorable. Eso es. La verdad es que es un trabajo de investigación y de síntesis fantástico. Tiene todos los ingredientes. Sí, la base es solidísima. Al aplicar estos ajustes, uno narrativo y otro argumental, tiene el potencial de convertirse no solo en una buena crónica, sino en una de esas piezas de análisis deportivo de referencia. De las que se comentan durante semanas. Sí, estoy convencido. El material, la investigación, es impecable. Es como tener los mejores ingredientes del mundo. Solo falta ajustar un poco la receta para pasar de un plato muy bueno a uno de estrella Michelin. Me gusta esa analogía. El potencial es enorme, y la verdad, nos encantaría volver a revisar el texto con los cambios que decida incorporar. Sería un placer leer esa nueva versión.